¿Qué es en clases? A las 9, doc. Ya, chévere. ¿Sí ven mi pantalla? No, doc, no se ve nada. No, ahorita sí. Ya. Ya, ¿ahí ven? Sí. Ya. Listo. Entonces, ya. Bueno, entonces vamos bueno, hemos terminado ya la parte de lo que es la hematología clínica propiamente dicha. Entonces queda un poquito, siempre hemos visto un representante de cada subtema que hemos visto, pero bueno, lo que es leucocitosis, obviamente la leucocitosis de origen hematológica propiamente dicha, eso la veremos después ya en la oncohematología, cuando hablemos un poco de leucemias y linfomas en este caso, que algo vamos a tener que ver ya, pero al final como oncohematología. Ahora vamos a entrarnos en lo que es la hemostasia. La hemostasia básicamente vamos a tener que dividirla básicamente en dos clases, ojalá. Tres clases, creo yo. Pero o sea, puede ser dos. Básicamente, hoy me voy a dar un poco de generalidades de la hemostasia, tanto en la parte de hemostasia en sí y también un poco de los valores no los valores, sino los exámenes y las exámenes para evaluar para evaluar la hemostasia. Ya, igual vamos a ver lo que es los representantes de las diátesis hemorrágicas, que básicamente son, vamos a ver hoy mismo la enfermedad de von Willebrand, y vamos a ver también lo que es las hemofilias, que son los dos representantes de las diátesis hemorrágicas más importantes, puedo decir, no comunes, pero más importantes. Y después vamos a ver en cambio lo que es los estados de hipercoagulabilidad, es decir, el otro lado. Espero resolver la próxima semana con tromofilia y lo que es la síndrome antifosfolipídico y sus tratamientos, básicamente con lo que es warfarinas, o sea, dicumarínicos y heparinas. ¿Listo? Entonces, para tratar de ver si lo podemos hacer rápido, empezamos rápido, ¿no? Entonces, más o menos, la hemostasia, ¿no? La hemostasia no es sino más del equilibrio entre lo que es la hipofibrinolisis o la hipercoagulabilidad, que es la que lleva a la trombosis, y en la contraparte es la hiperfibrinolisis o hipocoagulabilidad, que esto generalmente nos lleva a la hemorragia. ¿Sí? Eso es la hemostasia, es decir, el equilibrio, ¿no? Básicamente, la hemostasia eh, la hemostasia básicamente está desencadenada, tiene sus componentes como después de una injuria, ¿no? Que es lo importantísimo. La hemostasia primaria, la hemostasia secundaria y la fibrinolisis. La hemostasia primaria básicamente está caracterizada por una vasoconstricción que básicamente es inmediata, la adhesión plaquetaria que generalmente se da en segundos después de la injuria y la agregación plaquetaria que básicamente se da en minutos. La hemostasia secundaria consiste en la activación de factores de coagulación para la formación de fibrina que generalmente esta se da en minutos. Y posteriormente a eso, el otro proceso que conlleva la hemostasia es la fibrinolisis, que esta es la activación de fibrinolisis, ¿no? Que se da en minutos y que generalmente
termina con la lisis del coágulo, que generalmente ya es horas después de la injuria que se había llegado a ver. ¿Listo? En estas circunstancias, básicamente, hace algún tiempo, hace algunos años, bastantes años diría yo, se contuvo o se trató de explicar todo este proceso gracias al modelo de Macfarlane, que es el que establecía que teníamos básicamente una vía intrínseca y otra vía extrínseca para la formación de un complejo protrombinasa, y este complejo protrombinasa sea capaz de activar a la protrombina para que se convierta en trombina, y al final de cuenta esta trombina pueda ser la que catalice la formación del fibrinógeno para que se transforme en fibrina, gracias a la estabilidad del factor 13 activado. Este es el, porque mucho y hasta ahora se sigue utilizando, la circunstancia de poder ser evaluado. ¿Por qué se llaman vía intrínseca y vía extrínseca? Porque en estudios in vitro se vio viendo que la vía intrínseca básicamente tenía, como quien diría, se iniciaba gracias a la colocación de ciertas moléculas que funcionaban como fase de contacto, que se llamaba. En cambio, la vía extrínseca generalmente se los estipulaba porque había un proceso que se lo iniciaba gracias a ciertos extractos tisulares que podían estar envueltos ahí, ¿ya? Eso es lo que conoce la vía intrínseca y la vía extrínseca, para lo que todos nosotros podríamos tomar en cuenta. Pero todo eso, o básicamente todas esas cosas, fueron solo demostradas hace probablemente unas 4 o 5 décadas atrás, de una forma in vitro. Y por eso decía, bueno, habían dos vías, una intrínseca, así de la propia sangre, ¿ya? Aunque aparentemente se daban por superficies de contacto que se conocían, y en la vía extrínseca, es decir, que por fuera se podía poner otros, como quien diría, otros desencadenantes, y que también podían activar la vía, y todo conlleva al complejo protrombinasa. Esto, como les decía, fue establecido hasta hace algunos años, ¿no? Pero luego, posteriormente, se vio, en consecuencia, que los nuevos modelos del mecanismo de hemostáticos, así se pueden explicar de mejor manera, básicamente daban eso que sí, eran como cascadas, pero básicamente estas cascadas dependían de un modelo celular. Básicamente, como que diría, el dogma de este modelo celular, básicamente contenían, eh, o estaban a cargo de proteínas plasmáticas, que las cuales al final de cuentas entraban a realizar lo mismo, lo que era fibrinógeno se convierte en fibrina. Pero no solo eso, sino que también actuaban superficies de receptores celulares para la posterior formación de lo que en teoría se necesita, que sea el fibrinógeno o la fibrina, que es la transformación de fibrinógeno a la fibrina, ¿sí? Entonces, ahora se sabe que in vivo no existe cascada extrínseca, ni la vía intrínseca ni extrínseca. Eso funcionó y solo se demostró in vitro, porque en vivo no funciona así. In vivo, el nuevo modelo de la cascada de la hemostasia básicamente es otras vías diferentes, que básicamente todos empiezan por la exposición del factor tisular. El factor tisular es el que desencadena in vivo la formación de todas estas cascadas de proteínas plasmáticas que se van activando paulatinamente para poder, al final, convertir el fibrógeno en fibrina. Es así que el factor tisular
básicamente es el que activa o el que se asocia al factor 7, pero también el factor 7 activa o predispone para que el factor 9 también empiece a activarse y empieza toda una cascada de alimentaciones y retroalimentaciones de los diferentes factores de coagulación, ¿sí? Es decir, que básicamente nosotros tenemos que tomar en cuenta que la vía intrínseca y la vía extrínseca solo son eventos in vitro, no son eventos in vivo. Pero a pesar de eso, tienen su connotación y todavía se les sigue realizando, por lo que, bueno, ya voy a hablar en la siguiente charla, que son los exámenes que uno puede realizar. ¿Listo? Entonces, este modelo de coagulación, este modelo de coagulación, el modelo celular, básicamente es un modelo que ahí sí nos logra explicar, por ejemplo, por qué sangra un paciente hemofílico, por qué sangra un deficitario del factor 11 y por qué no sangra un deficitario del factor 12. ¿Ya? Esas son preguntas, porque decía, con el modelo intrínseco y extrínseco no se podían ver exactamente por qué este tipo de alteraciones. Con el modelo celular, muchas de las preguntas ya fueron respondidas para dar una mejor explicación de la hemostasia. ¿Ya? Entonces, tomar en cuenta que con respecto a las pruebas de coagulación, los valores normales se superponen con los patológicos. Es decir, si ustedes miran esta curva importante, la curva más amarillita es la curva generalmente normal. Y las curvas a los lados más pequeñas son los pacientes que generalmente son alteraciones de la hemostasia. Es decir, los que están hacia la izquierda son los pacientes que sangran, es decir, los que tienen una coagulopatía de diátesis de hemorragia. Y los que están a la derecha básicamente son pacientes que hacen trombosis, es decir, que tienen el estado de hipercoagulabilidad. Pero si ustedes se dan cuenta, estas curvas se superponen entre las normalidades y las, es decir, que existen pacientes que pueden ser normales y presentar pruebas de coagulación alteradas, pero también pueden ser considerados normales, pero tener una predisposición tanto a la hemorragia y también a la trombosis. Esto es muy importante para tomar en cuenta el proceso patológico de la interpretación de los exámenes. ¿Listo? Bueno, más o menos hay que tomar en cuenta, como nosotros habíamos visto, la hemostasia primaria, pues no la vamos a conversar muy bien porque eso ya lo habíamos visto cuando habíamos visto plaquetopenia, ¿no? Existen cierto tipo de alteraciones donde las plaquetas son normales, pero que no funcionan y también hay alteración de la hemostasia, en número me refiero a normales, ¿no? Pero hay alteración de la hemostasia primaria porque las plaquetas no funcionan. Hay algunas enfermedades que pueden cursar así, pero lo que más importante es en estas alteraciones de la hemostasia primaria son los pacientes que toman aspirina, clopidogrel, es decir, los inhibidores plaquetarios, ¿sí? Es bueno, eso no lo vamos a tomar en cuenta. Pero espérense un momentito, se me pasó. Ya, bueno, básicamente otras alteraciones en el cual también se pueden ver alteraciones, en este caso de las plaquetas, a pesar de que las plaquetas sean normales, básicamente son la hemodilución, la acidosis metabólica y la hipotermia. En estas tres circunstancias las plaquetas están presentes, pero generalmente no funcionan, ¿sí? Obviamente, la hemodilución, ¿por qué las plaquetas no funcionan cuando existe una hemodilución? Porque básicamente las plaquetas tienen que estar, mientras más en contacto estén entre ellas y con los celulares, se activarán mejor. Un paciente hemodiluido generalmente no tiende a haber una buena activación plaquetaria. La acidosis metabólica también disminuye la actividad plaquetaria y la hipotermia
también produce disminución de la actividad plaquetaria. Son estados fisiopatológicos que hacen que las plaquetas bajen su actividad a pesar de que su número sea normal. ¿Sí? Es por eso que, por ejemplo, se dice la anemia como causa de sangrado. Pero no es que la anemia sea la causante de sangrado, sino solo el predisponente, ¿no? Es como decir, aquí las plaquetas se mantienen en contacto en el endotelio empujados por la masa eritrocitaria. Un hematocrito del 20% más o menos equivale solo a 50.000 plaquetas, es decir, más o menos a la mitad. ¿Por qué? Porque, como les he explicado, para que las plaquetas se funcionen y se activen, tienen que estar en contacto con las superficies endoteliales y superficies celulares. Si es que no existe una buena cantidad de masa globular en este caso, que al final de cuentas son las que empujan o que les mantienen marginaditas un poquito a las plaquetas, la activación es menor. Y obviamente un hematocrito a la mitad generalmente representaría como unas plaquetas a la mitad. ¿Sí? Espero que eso se esté entendiéndose. No puede Listo. repetir esa parte. Bueno, ¿qué parte? Lo que nos explica ahorita de la anemia como predisposición a lo de las plaquetas. ¿La qué? La anemia con las plaquetas. Perdóname, se está entrecortando. ¿Qué Lo de la parte anemia que como repita? predisposición a las plaquetas, Doc. ¿Las qué? Lo que pasamos recién de la anemia con las plaquetas. No, no te entiendo. ¿Alguien le entiende? Porque yo le escucho entrecortado. Nos decía la relación de la anemia con las plaquetas, Doc. Ya, perfecto, perfecto. Ya lo entendí. Ya. Entonces, como les decía, básicamente las alteraciones de la hemostasia primaria que provocan sangrado. Básicamente, como digo, ya habíamos conversado con respecto en las clases anteriores para ver plaquetopenia. Claro, una plaquetopenia normalmente sí te va a producir una alteración de la hemostasia primaria, ¿ya? Y eso, bueno, digo, ya no lo vamos a repetir porque eso ya lo habíamos visto anteriormente. Pero sí existen otro tipo de alteraciones que generalmente pueden producir alteración de la hemostasia primaria, es decir, alteración de las plaquetas con plaquetas con recuentos plaquetarios normales. Básicamente, ¿en quiénes se da esto? En pacientes con hemodilución, la acidosis metabólica y la hipotermia. Son las causas más importantes en las cuales, a pesar de tener conteos de plaquetas normales, pueden generar alteraciones de la funcionalidad plaquetaria y provocar alteraciones de hemostasia primaria. ¿Ya? Es así que, por ejemplo, la hemodilución, ¿por qué la hemodilución generalmente provoca una alteración en la hemostasia primaria? Poniendo como ejemplo de la hemodilución una anemia, ¿ya? Entonces, la anemia dice que se mantiene, las plaquetas se mantienen en contacto con el endotelio gracias a que la masa eritrocitaria empuja las plaquetas hacia la periferia para que vayan corriendo, vayan corriendo, como quien diría, vayan corriendo en la parte pegaditas al endotelio, para cuando el factor tisular esté por alguna manera expresado, tiendan a activarse. Si las plaquetas van por la mitad del vaso sanguíneo, ¿sí? La actividad plaquetaria, o sea, la activación plaquetaria es menos probable, porque no tiende a haber en contacto con el factor tisular, ¿verdad? Por tal razón, por estas circunstancias, un hematocrito del 20% hace que las plaquetas vayan por la mitad, no vayan pegaditas, y su activación va a ser menos probable. Y por eso más o menos se estima
que un hematocrito del 20% equivaldrá más o menos a un conteo de 50.000 plaquetas. Es decir, si nosotros tenemos un contagio plaquetario normal en este caso, pero un hematocrito de 20% es como que tuviéramos unas plaquetas de 50.000 plaquetas. Si nosotros tenemos más o menos un hematocrito de 20.000, de 20%, ¿sí? No van a poderse activar las plaquetas convenientemente, porque es como que si tuviéramos plaquetas de 50.000, porque no van a estar, como quien diría, marginaditas para poder activarse. ¿Entendido? Sí, Doc. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, Doc. Ya. Entonces, como te digo, es por esta razón que, por ejemplo, la anemia severa, como se me inhibe la agregación plaquetaria, como les puedo explicar. La acidosis metabólica generalmente disminuye la actividad plaquetaria y la actividad de factores de coagulación también. Y la hipotermia también enlentece todos los procesos enzimáticos, tanto para las placas como para los factores de coagulación. ¿Ya? Bueno, esto lo vemos después. Ya. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la aproximación al paciente que sangra, no? Las alternativas terapéuticas, inclusive cuando se abre. Entonces, cuando nosotros abordamos a un paciente que sangra, básicamente tenemos que tener una probabilidad pretest. No podemos para poder abordar a un paciente con un paciente que sangra, básicamente tenemos que tener una probabilidad pretest, ¿ya? Es decir, tenemos que tomar en cuenta la historia clínica. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la prevalencia del defecto que podemos tener, los antecedentes personales del paciente, los antecedentes familiares del paciente y el tipo de sangrado también es de contra que importante. Luego de una probabilidad pretest, generalmente se tiene que realizar ya el test en sí, es decir, las pruebas globales de la hemostasia, que básicamente son el recuerdo plaquetario, el tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina. También pueden ser el tiempo de trombina y el tiempo de sangría. Y esto nos dará una probabilidad del post-test, una probabilidad post-test para establecer si tiene o no una alteración coagulatoria. Y dependerá de eso, la lesión terapéutica de que uno necesite realizar. Muchas veces, como les decía, esto es importante porque en la anterior diapositiva que he visto de las curvas, les había explicado que muchos pacientes pueden tener tiempos de coagulación o exámenes de la coagulación dentro de los parámetros normales y ser patológicos. Pero también puede haber pacientes normales con tiempos de anticoagulación o tiempos de coagulación alterados. ¿Ya? En estas circunstancias, por eso es importantísimo la probabilidad de tener la probabilidad pretest. Existen varias herramientas, ¿no? Entre unas de estas herramientas para establecer la probabilidad pretest en el paciente que sangra, hay una escala que se les llama el Blinding Score, ¿ya? Que son una serie de preguntas que uno le puede, como tendría, establecer la probabilidad que un paciente tenga la alteración, o sea, que un paciente tenga una alteración de la hemostasia que provoque sangrado. Básicamente esto no les tengo puesto porque siempre ese Blinding Score les he enseñado en las rotaciones y lastimosamente no he podido poderles en el audio, pero busquen en internet el Blinding Score y van a ver cómo lo puede dar, en qué consisten las preguntas que se consisten y luego de acuerdo al puntaje, establecer la probabilidad pretest, ¿ya?
Eso es importantísimo en esta circunstancia. Entonces, básicamente, una vez que nosotros tengamos todo este trabajo diagnóstico, podemos tener en cuenta que el paciente tiene un trastorno sistémico de la hemostasia, eso nos contestará o no la probabilidad pretest, el test y la posibilidad pretest. El paciente tiene una causa local de sangrado, también es importante. El defecto puede ser hereditario o adquirido en el caso de que se encuentre. Y si la hemorragia es secundaria a un defecto vascular, plaquetario, de la coagulación o en combinación de ellos. Son preguntas que generalmente tenemos que responder cuando tenemos un paciente que sangra, ¿ya? Entonces, como decíamos, ¿qué hay que buscar? La presentación clínica, es decir, el tipo de sangrado, la historia personal, los antecedentes familiares, los antecedentes quirúrgicos, la medicación concomitante y ver las pruebas globales y las pruebas específicas de la coagulación. Básicamente el tipo de sangrado es importantísimo. ¿Por qué? Porque yo viendo y haciendo la anamnesis correctamente, yo puedo diferenciar en buena parte si la alteración se debe a la hemostasia primaria o si la alteración se debe a la hemostasia secundaria. Acuérdense que ya sabemos a qué quiere decir la hemostasia primaria. Entonces, clínicamente, las petequias son características de alteración de la hemostasia primaria. Petequias no se encuentran o no son comunes en la hemostasia secundaria. La equimosis de los hematomas, en cambio, no. La equimosis de los hematomas pueden estar presentes tanto en alteración de la hemostasia secundaria como en alteración de la hemostasia primaria. Pero ojo, las hemorragias quirúrgicas, por ejemplo, en la hemostasia, en alteración de la hemostasia primaria, este sangrado es inmediato. En la alteración de la hemostasia secundaria, este sangrado es tardío. Es el típico paciente que le operaron de una vesícula, que en el protocolo dicen por poco y sangrado, que ni hubo sangrado, semejantes de los cirujanos, y un día después del paciente con hipotensión, somnoliento, pálido. Eco de control, hematoma, ¿ya? El sangrado mucocutáneo, es decir, básicamente de lo que es encía, sangrados digestivos, sangrado mucocutáneo, ¿no? Básicamente está establecido en hemostasia primaria, básicamente es espontáneo, principalmente en las menorragias, es decir, las alteraciones de las mujercitas, de las menstruaciones, son básicamente importantes en la hemostasia primaria. En cambio, en alteración de la hemostasia secundaria, el sangrado mucocutáneo generalmente siempre o es casi exclusivo a ser secundario a cirugías o trauma. ¿Ya? Una alteración importante en la que me puede evidenciar a mí la alteración de hemostasia primaria y secundaria. La hemastrosis de sangrados profundos, es decir, los hematomas intraabdominales, los hematomas, como tendría las colecciones sanguíneas en las rodillas, por ejemplo, los codos, ¿verdad? Generalmente en la alteración de la hemostasia primaria no se dan. En cambio, sí están presentes en las alteraciones de la hemostasia secundaria, ¿ya? Entonces, otra situación, por ejemplo, el sangrado espontáneo y la localización. Por ejemplo, en pacientes con hemofilia severa, pero en hemofilia o von Willebrand severo, básicamente las localizaciones del sangrado se dan, por ejemplo, en muslos, en las rodillas, sistema nervioso central. Ya, cuando un paciente hay deficiencia de factor 3 y factor 7, por ejemplo, básicamente son intraabdominales y a veces en los testículos. Y en pacientes con von Willebrand leve, trombocitopenia y trombocitopenia, es decir, alteración de la hemostasia primaria, el sangrado básicamente son mucosas, como por ejemplo las epistaxis, los sangrados de la boca, las equimosis y plaquetas en pecho, en brazos y miembros inferiores, ¿sí? Petequias y equimosis, ¿sí? Pueden ser estas localizaciones. Esto es importante también tomar en cuenta el sitio de sangrado. En la evaluación del sangrado, ¿no? Que básicamente se lo ve postquirúrgico en procedimientos invasivos. Por ejemplo, el tipo de sangrado, el paciente que sangra en babeo, ¿ya? Como saben decir, el momento sangrado en babeo. Generalmente tiene que ser, o se estipula que el sangrado es secundario a alteración de las plaquetas o enfermedad de von Willebrand. El sangrado en napa, ¿sí? O coágulo deficiente, básicamente se debe porque hay una alteración en la fibrolisis.
El sangrado por borbotón es básicamente local. Básicamente es un sangrado por deficiencia en la sutura. Y obviamente el momento, no es inmediato o precoz, plaquetas, factores de von Willebrand. Y tardío, básicamente los factores de coagulación y alteraciones, obviamente, del fibrinógeno, que es lo que, al final de cuentas, los factores de coagulación quieren activar. ¿Ya? También, por ejemplo, hay que tomar en cuenta que existen diátesis hemorrágicas secundarias de enfermedades subyacentes. Por ejemplo, en la enfermedad hepática, básicamente hay deficiencia de factores e inhibidores de coagulación y aumento de la fibrinolisis, y secundariamente puede haber alteraciones de las plaquetas. Es decir, la enfermedad hepática te produce diátesis hemorrágicas tanto por alteración de la hemostasia primaria como alteración de la hemostasia secundaria. La enfermedad renal, generalmente es decir, un contagio realmente bajo de plaquetas, pero también puede provocar trombocitopatía, es decir, plaquetas que no funcionan. Muchas veces esto se asocia a uremia, una urea muy alta inactiva la actividad de las plaquetas, ¿no? Pero la redundancia. El politrauma. Obviamente ahí hay consumo de factores, coagulación y trabecación diseminada, acidosis, hipotermia y plaquetas, lo que ya habíamos visto. También te da toda una alteración en la que hay tanto alteración de la hemostasia primaria como de la secundaria. El lupus eritematoso sistémico también te puede dar alteraciones de la hemostasia también de las dos, tanto primaria como secundaria, como por ejemplo por la presencia de anticoagulante lúpico, por la alteración de las trombocitopenias, puede haber deficiencia de inhibidores de factores de coagulación, también te pueden dar alteraciones de las dos. Y obviamente la sepsis también te puede dar trombocitopenias, hiperfibrinolisis y coagulación intravascular cerebral. Es decir, todas estas enfermedades generalmente estas enfermedades subyacentes generalmente te dan alteraciones tanto de la hemostasia primaria como de la hemostasia secundaria. ¿Sí? Entonces, obviamente, cuando un paciente está sangrando, como hemos conocido ya, si es verdad, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Básicamente es de coagularme, es decir, los tiempos de coagulación y el efecto plaquetario. Perdón. Perdón, mis disculpas. Ya. Entonces, básicamente, cuando tú haces estos exámenes, tú tienes que tomar en cuenta lo siguiente. Aquí dice el tiempo de Quick. El tiempo de Quick es el sinónimo para el TP, o sea, el tiempo de protrombina. Si tienes un tiempo de Quick, es decir, un tiempo de protrombina normal, y un TTP, o sea, un tiempo parcial de tromboplastina normal, pues tienes que ir a ver qué sucede con las plaquetas. Si las plaquetas son normales, pues hay que pensar en una enfermedad de von Willebrand, eso ya vamos a ver después. Y si que las plaquetas están disminuidas, bueno, ya las otras cosas que habíamos comentado en las clases anteriores. Si tú tienes un TP prolongado y un TTP normal, pues obviamente lo que hay que pensar es que hay deficiencia de los factores de coagulación dependientes de vitamina K, principalmente por anticoagulación oral o déficits de alguna forma de factor 7. ¿Ya? Si tienes un TP prolongado y un TTP prolongado, básicamente se debe pensar en deficiencia de las síntesis hepáticas de los factores. Principalmente, esto nos lleva a pensar en, por ejemplo, deficiencia de factor 5. Es el primer factor que disminuye cuando hay insuficiencia hepática. Pero también puede estar ocurriendo esto en la coagulación intravascular diseminada y obviamente en pacientes con heparina, a veces sobredosificadas. En cambio, si tú tienes un paciente que tiene un TP normal y solo el TTP está prolongado, pues hay que pasar en déficit de los factores 13, factores 9, 11, el 12 o presencia de un inhibidor. Y que bueno, después de eso hay que hacer el ensayo el ensayo de mezcla con plasma normal y el que nos va a estipular si es que es presencia de inhibidor o realmente deficiencia de factores. Ya vamos a hablar de eso posteriormente un poco más. Les voy a explicar de mejor manera. Listo. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta, ¿no? El coagulograma alterado no es igual a riesgo de sangrado.
porque ya habíamos visto qué es lo que sucede. El sangrado severo obviamente tiene que ver con un déficit severo. Y ojo con lo siguiente, un coagulograma normal no descarta alteración de la coagulación. ¿Sí? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, Doc. Malo, porque realmente siempre hay cosas que se tienen que titular, sino que como siempre como dicen, o se entendió todo o no se entendió nada. Pero en el 99.9% de las veces que no hay preguntas es porque realmente no se entendió nada. Pero bueno. Si siguen viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Ya, entonces ahora vamos a hablar un poquito más extendido sobre las pruebas en sí que habíamos hablado, ¿no? Básicamente, como decía, las primeras nosotros tendríamos que tomar en cuenta el hemostasia primaria y el recuento de recuento plaquetario. Obviamente, el recuento plaquetario puede ser manual, puede ser semiautomático o puede ser automático, ¿no? Y los métodos generalmente son por impedancia, métodos láser, métodos combinados. Si han comentado alguna vez que decías que los contadores celulares de ahora, sí, que son los que hacen las famosas, el contaje plaquetario, básicamente son secundarios a los tamaños. Ya habíamos conversado de cuáles eran las limitancias de estas alteraciones, ¿ya? Así que siempre tenemos que, cuando hay alguna alteración en las plaquetas, siempre tenemos que concluir con respecto al flujo de sangre periférica, ¿no? Ya habíamos hablado qué es lo que se tiene que hacer para poder descartar la pseudotrombocitopenia que habíamos visto anteriormente. ¿Ya? Otro de los métodos que me ayudan a estipular la hemostasia, ojo, primaria es el tiempo de sangrado, que básicamente el tiempo de sangrado es el tiempo de sangrado de sangría, o también considerado tiempo de hemorragia también a veces, ¿no? El método más utilizado es el método de template, que consiste en mantener una presión constante a 40 milímetros de mercurio, básicamente en uno de los brazos. Se utiliza un esfingomanómetro, es decir, el típico para tomar la presión, que se insufla y se mantiene esa insuflación más o menos a 40 microgramos, ¿no? Ahí se hace ya, pero con lancetas y filtros estandarizados, no con cualquier aguja, no con cualquier papel. ¿Por qué? Porque esto tiene que estar estandarizado. Y las lancetas estandarizadas, pues están estandarizadas a hacer una profundidad constante y un diámetro ¿cómo que diría? De la herida que uno le provoca también constante. Y el papel filtro tiene que ser un papel filtro evidencial, no cualquier papel. ¿Por qué? Porque dependiendo a eso es el que nos va a dar el tiempo que nosotros podemos establecer, ¿no? Eso es algo que nos sirve para el tiempo de sangre. Y claro, dependerá del tiempo. A más tiempo, pues se presentará que hay más alteración de la hemostasia primaria. Lastimosamente, no se recomienda como screening prequirúrgico porque no es un buen predictor de sangrado, ya que no es suficientemente sensible a todos los defectos plaquetarios, lastimosamente. No es un buen predictor para la enfermedad de von Willebrand tipo 1, ¿no? Y básicamente está reservado en estudios de pacientes con sangrado mucocutáneo, es el paciente que se me levanta sangre, ¿ya? Y los valores de referencia difieren según el dispositivo utilizado y la edad también. Por eso siempre tienen que ser todos los dispositivos utilizados para hacer el tiempo de sangre estandarizados, ¿ya? Porque de eso depende los valores normales. ¿Listo? Ya. Antes de iniciar, en este caso,
antes de iniciar lo que es la hemostasia secundaria, es decir, lo que vamos a medir la hemostasia secundaria, hay que tomar en cuenta esto importantísimo, que el componente del sistema de coagulación básicamente son todos los factores de coagulación que uno los puede estipular. Pero es importante tres cosas que tenemos que tomar en cuenta. Primero, el tipo de factor, hay algunos factores, ¿ya? Pero básicamente en la síntesis casi la mayoría están siendo sintetizados o formados en el hígado, es decir, en el hepatocito. Pero hay pocos, por ejemplo, el factor tisular que generalmente, ¿dónde están fabricados? Como se ve, en endotelios y monocitos, ¿ya? Y el factor 8, ojo, también está estipulado, está encadenado, fabricado en el endotelio y el sistema retículo endotelial también. Pueden estar fabricados de ahí el factor 8 y el factor. Ya vamos a ver por qué es importante el factor 8 cuando veamos las próximas. Y ojo con lo siguiente, esto es importantísimo también, la vida media de los factores. Ojo que, por ejemplo, el factor que más vida media tiene es el factor 13, que puede ir de 72 horas hasta 200 horas. Y ojo con otro importantísimo, 2, o también como protrombina, tiene una vida media en horas de 50 a 72 horas, es decir, casi 3 días. Esto es importante cuando vayamos a hablar de anticoagulación. Y ojo con esto otro también. El factor 7, en cambio, es el factor que menos vida media tiene. Más o menos está entre 4 y 6 horas de vida media. ¿Listo? Esto es importantísimo y esto hay que tener en cuenta por lo que vamos a ir viendo en las siguientes clases. ¿Ya? Entonces, como les habíamos comentado, ¿no? Las pruebas globales para la orientación en hemostasia, el tiempo de sangría que habíamos comentado, el tiempo de protrombina, que es el que mide la vía intrínseca, principalmente las monitorear a los factores 2, 5, 7 y 10, y en menor medida a la vía final común, ¿ya? El APTT, es decir, el tiempo de tromboplastina activado, pues mira, y básicamente es muy sensible para poder estipular a los factores 8, el factor 9, el factor 11, el factor 12, y en menor medida la vía final y común. El tiempo de trombina, básicamente, te mide la fibrinoformación, ¿sí? Y básicamente lo que es la capacidad de ver si está indemne o no el factor 1, que es el fibrinógeno, a ver si es que tiene presencia de heparina o si es que hay presencia de factores de productos de degradación del fibrinógeno. Y obviamente el recuento de plaquetas, que obviamente estamos viendo, como ya habíamos comentado antes. Las pruebas específicas de hemostasia básicamente son los dosajes de factores, dosajes de inhibidores y fisiológicos de dosaje de inhibidores fisiológicos de los factores de coagulación. También podemos tener, por ejemplo, la protrombina residual sérica, la lisis de euglobulinas. Podemos ver los dosajes de factores de von Willebrand y el dosaje de factores del componente del sistema fibrinolítico también se pueden realizar. Asimismo, ¿cuáles son las otras pruebas más poco específicas para la fibrinolisis? El PDF y el dímero D. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, básicamente vamos a hablar sobre lo que es el tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina, como les había dicho, evalúa la activación de la llamada vía extrínseca. Digo llamada porque obviamente sabemos que esto no es así, que esto solo funciona in vitro. Como ya había dicho, es sensible a al déficit de los factores 2, 5, 7 y 10. Y en menor medida al déficit del factor 1, es decir, el fibrinógeno, que básicamente se prolonga cuando el fibrinógeno está menor de 80 miligramos por decilitro. ¿Ya? Vía
extrínseca. TP. La utilidad para las pruebas de tiempo de protromina. Primero, la gran sensibilidad de esta prueba a las deficiencias de factores vitamina K dependientes como el 2, el 7 y el 10, la transforman en la prueba de elección para el control de terapia anticoagulante oral. También sirve para la evaluación de la funcionalidad hepática debido a que todos los factores a los que es sensible esta prueba se sintetizan en el hígado. También sirve para la evaluación prequirúrgica y para la evaluación de pacientes que tienen historia personal y familiar de sangrado. ¿Listo? Factores que potencialmente pueden afectar el TP. Por ejemplo, inhibidores directos de trombina y del factor 10 activado, es decir, alteraciones de los tiempos de coagulación secundarios a ciertos anticoagulantes que son inhibidores directos de la trombina, como por ejemplo el dabigatran, y alteraciones de inhibidores del factor 10 activado, que básicamente son el rivaroxaban y el apixaban. Y pueden provocar prolongación de los tiempos de coagulación. También la heparina a altas concentraciones también pueden provocar alteraciones del TP. No solo la heparina no fraccionada, sino la heparina de bajo peso molecular. Ya cuando hablemos sobre heparinas, vamos a ver que es un mito, y no entiendo por qué tienen eso de pensar de que la heparina de bajo peso molecular no prolonga los tiempos. Eso no es verdad. ¿Ya? Obviamente pueden afectar el TP, pues obviamente las muestras coaguladas. Muestras coaguladas básicamente se afectan. ¿Cuándo son las muestras coaguladas? Cuando hacen el pinchazo y se demoran mucho tiempo en poder ingresar a la vena. Ahí las muestras se coagulan y eso obviamente altera el TP. Las muestras activadas. ¿Cuáles son las muestras activadas? A veces puede entrar bien la cantidad de sangre hacia el tubo, en este caso el tubo tapa celeste que es, pero en vez de, muchas veces, no sé si me alcanzan a ver, se les da al interno que homogenice o al externo que homogenice y la forma de homogenizar es esta, ¿sí? Pero hay ciertos compañeros que homogenizan así, o si no así, no sé si me alcanzan a ver. Sí, Doc. Ya, entonces ahí es cuando las muestras se activan. Muestras mal enceradas en exceso o en defecto. Si ustedes se dan cuenta, cuando sacan sangre de ciertos pacientes, a los pacientes, como dicen el TP y el TTP, ustedes se dan cuenta que el tubo es un tubo especial, tapa celeste, y que tiene un líquido ahí adentro. Ese líquido es citrato, generalmente es citrato de calcio. Este citrato de calcio, lo que sucede es que está establecido para que esa cantidad, ¿ya? Esa cantidad de citrato está estandarizada para poder inactivar una cantidad exacta de sangre. Si ustedes le ponen poca sangre, esa cantidad de citrato va a ser demasiada para la cantidad de sangre que pusieron en el tubo. Y obviamente los tiempos de coagulación saldrán falsamente prolongados. Y también al contrario, si ustedes ponen más sangre de la que está señalada en el tubo, esa cantidad de citrato es muy poca para provocar, en este caso es muy poca para inactivar la cantidad de sangre que ustedes pusieron. Por eso dice muestras mal enceradas en exceso y en defecto. Por eso es importantísimo que se saque la cantidad que se debe sacar. ¿Sí? Y eso muchas veces no se hace, ¿no? Al menos cuando ese es el problema de mandar a sacar sangre a los internos o a los externos que recién están empezando. Primero, coagulan las muestras porque se demoran en sacar. Segundo, no pueden homogenizar bien. Cometen esos errores que les acabé de explicar. Y tercero, ponen a veces poco. O sea, sacan la jeringuilla y para que alcance entonces, para que no les hablen, ponen la mitad en cada tubo. ¿Sí?
Bueno, tratamientos como con cierto tipo de fármacos, como por ejemplo la daptomicina, pueden alterar el TP y obviamente tratamientos con el factor 7 activado recombinante. Listo. El tiempo de tromboplastina parcial, obviamente esta va a medir la vía intrínseca y es sensible a los déficits de factores 12, 11, 9 y 8, y en menor medida a los factores de la vía final común, que son el 2, el 5 y el 10. Y al déficit del factor 1 de fibrinógeno cuando este está menor generalmente a 80 miligramos por decilitro, igualito que el del TP. ¿Listo? ¿Para qué nos va a ayudar? Para evaluación prequirúrgica, es decir, evaluación de la presencia de deficiencia de factores de la vía intrínseca en pacientes con historia personal o familiar de sangrado. Evaluar la presencia de inhibidores de interferencia, por ejemplo, el anticoagulante lúpico, o específicos de los factores de la vía intrínseca. El más común generalmente es el factor anti-8, que ya hemos de ver cuando veamos hemofilias. La gran sensibilidad de esta prueba, la presencia de heparina no fraccionada, la hace la prueba de elección para el seguimiento de esta terapéutica, ¿no? Igualmente, los factores que afectan el TTP, igual. Inhibidores directos de trombina, factor 10 activado, ya había explicado. La presencia de heparina no fraccionada y de bajo peso molecular, la presencia de pentasacáridos terapéuticas, muestras coaguladas, las muestras activadas, las muestras mal enceradas en exceso de indefecto, las altas concentraciones del factor 8 y fibrinógeno, principalmente en pacientes hemofílicos, las muestras con hematocrito elevado sin corrección del volumen de citrato. Aquí esto también importante. Básicamente, así mismo como les he explicado, que una anemia puede producir disminución de la actividad plaquetaria porque las plaquetas no están, como quien diría, las plaquetas no están marginadas por esa expulsión. También hay que tomar en cuenta que una anemia generalmente tiende a tener más plasma que glóbulos rojos, es decir, que la cantidad de citrato generalmente va a ser insuficiente en un paciente que tiene anemia. Ahí ya no solo es la cantidad, sino la cantidad en este caso, el hematocrito también tiene que ver. Por eso, un paciente que esté con anemia o paciente que sea poliglobúlico, también tiene que haber una estandarización del citrato, no solo en la cantidad. Porque claro, un paciente con anemia tendrá mayor cantidad de plasma y ese citrato será insuficiente para poder inactivar esa cantidad de plasma, y un paciente en cambio con poliglobula tendrá menos cantidad de plasma y esa cantidad de citrato será demasiada para inactivar esta cantidad de plasma. Por tal razón, un paciente con anemia, si no está estandarizada la cantidad de citrato para la muestra, falsamente saldrán los tiempos acortados, ¿sí? Y en cambio, en un paciente poliglobúlico, si es que no está estandarizado, los tiempos falsamente saldrán prolongados. Importantísimo. Espero que me hayan entendido, pero como nunca me atienden, como nunca entienden y siempre dicen que todo está entendido, pero no es verdad, ojalá pueda haber llegado con el mensaje. Listo. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Cuando un paciente presenta prolongaciones de los tiempos de coagulación, ¿ya? Por cualquiera de las alteraciones que nosotros habíamos visto, básicamente se tiene que realizar lo que se conoce como el ensayo de mezcla. Es decir, se pone un plasma tanto normal como del paciente y se lo mezcla y se vuelven a correr los tiempos de coagulación. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder diferenciar si estos tiempos de coagulación están o son secundarios a déficits de factores o la presencia de inhibidores de coagulación, ¿sí? Esta prueba se la realiza solo si las pruebas de mezcla solo están prolongadas, es decir, las pruebas de mezcla solo se hacen cuando los tiempos de coagulación están prolongados. No se tiene que hacer
si los tiempos están normales, ¿no? Básicamente, cuando el tiempo de protrombina está prolongado, la corrección de la mezcla básicamente tiene que ser establecida de la siguiente manera. Le pongo un ejemplo. Nosotros tenemos el TP. El TP tienen que aportarte en segundos de porcentajes y generalmente el INR. Básicamente nosotros lo que más utilizamos, lo que más nos sirve, no es los segundos del TP, sino el porcentaje de actividad del TP. Y obviamente el porcentaje del TP será más o menos del 70 al 100%. Si un paciente tiene un porcentaje de actividad del 30%, ¿ya? Eso quiere decir que los tiempos de coagulación están prolongados. Cuando uno utiliza el término prolongado, se refiere al tiempo, ¿ya? Por tal razón, nunca se utilizan, por este tipo de confusiones, las terminologías. No se utilizan ni aumentados ni disminuidos, ¿sí? Se utiliza o prolongados o acortados. Si un paciente tiene un TP del 30%, realizamos el ensayo de mezcla, es decir, cojo 50% de la muestra del paciente y cojo el otro 50% de un plasma que yo sé que sea normal. Y los mezclo. Y le vuelvo a correr. ¿Ya? Le vuelvo a correr ese TP. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que tomar en cuenta? Si al mezclar, por ejemplo, tengo el porcentaje del normal más el del paciente dividido para 2, ese me dará el TP teórico y tengo que correlacionarle con el que me salió de la mezcla. Si es igual, entonces digo corrige y es decir, hay deficiencia de factores de coagulación. En cambio, si el porcentaje de la mezcla, o sea, ¿cómo se llama? El porcentaje de la mezcla es menor al teórico, entonces eso quiere decir que no corrige y probablemente exista la presencia de inhibidores de coagulación, es decir, inhibidores que están presentes ahí y que no dejan que se activen los factores de coagulación. ¿Te ha entendido esto? No mucho, Doc. Por favor, ¿nos podría poder repetir? Claro, porque obviamente no escuchan y tengo que estarles diciendo que para que puedan decir. A ver, cuando un paciente está con un TP prolongado, y sí, insisto en que generalmente el que sirve muchas veces no son los segundos, sino el porcentaje de actividad. Si ustedes tienen un laboratorio que solo les da el TP en segundos, cambien de laboratorio porque ese laboratorio no sirve. Ya tienen que reportar el TP, reporta en tiene que reportar los segundos, el porcentaje y el INR. ¿Ya? Siempre nosotros vamos a utilizarnos el segundo no nos sirve, en la mayoría de los casos, muchas veces segundos no sirven más desde el porcentaje. Entonces, el porcentaje de actividad del TP está establecido que tenga entre 70 y 100%. Es la normalidad. Si nosotros tenemos un TP, en este caso, prolongado, es decir, TPs menos del 70%, tengo que realizar la corrección con plasma normal. ¿En qué consiste la corrección de plasma normal? En coger 50% de la muestra del paciente y 50% de un plasma que yo sé que sea normal. ¿Ya? Les mezclo y vuelvo a corregir y vuelvo a realizar el TP. Ese TP que me da es el TP de la mezcla. Es decir, que ustedes van a tener un TP del paciente, que en este caso digamos desde el 30%, un TP un TP normal,
dosis de una muestra normal, que generalmente tiene que ser del 100%, ¿ya? Y van a tener un TP de la mezcla que yo hice, que básicamente, digamos que es del 70%. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, doctor. Ya. Entonces, yo tengo que calcular el TP teórico. ¿Cómo calculo el TP teórico? Sumando el TP del paciente normal, que en este caso es ¿de cuánto? 100%. 100%, perfecto. Más el del paciente, del TP del paciente. ¿Cuánto era? 30%. 30%, perfecto. Eso dividido para 2. ¿Cuánto sale? $65. 65. Ese es el TP teórico. Entonces, el TP teórico es del 65%. Comparo con el TP de la mezcla. ¿Que cuánto dije que era? 70%. 70%. Entonces, ¿ese TP teórico es igual o menor a la mezcla? Menor. Ese TP teórico es menor. Por tal razón, la mezcla al ser mayor quiere decir que había déficit de población. ¿Entendido? Si el TP teórico, pero el TP de la mezcla me hubiera salido al contrario, me hubiera salido en este caso de 50%. ¿Qué quiere decir? Apuren. Ven. Ven que no escuchan, ven que no atienden, ven que no les interesa. Si el TP de la mezcla me hubiera salido 50%, ¿qué quiere decir? Que no está corregido porque es Que menor al no teórico. corrige, por tal razón. Hay una alteración. Inhibidores de los factores de coagulación. ¿Ya entienden? Doc, ¿y cómo se obtiene el TP de la mezcla? ¿Con qué? ¿Cómo se obtiene? O sea, ¿cómo se sabe cuál es? No entiendo. ¿Cuál es? O sea, ¿cuál es el porcentaje? O sea, ¿siempre va a ser 70? ¿El porcentaje de qué? Del TP de la mezcla. No, pues. El TP de la mezcla será medido. Eso lo mides, porque tú vuelves a hacer. O sea, tú tienes tú corres 3 tipos de TP. 3 veces corres. Corres el TP del paciente es un TP. El TP tienes que tener el valor del TP en este caso, del paciente normal, ¿ya? O el plasma normal, que yo te pongo en este caso del 100%, pero puede ser, no sé, del 110%, puede ser del 98%, puede ser incluso del 86%. ¿Sí? ¿Ya? Y tienes otro valor que es el TP de la mezcla, es decir, haces como que dirá, 3 TPs. Ese valor de la mezcla es el TP que te arroja el ensayo, te arroja el examen, ¿ya? Que puede ser, en el ejemplo que yo te puse, del 70%. Y en el ejemplo otro que te puse, del 50%.
Entonces son los tres resultados que tú tienes. El TP de la mezcla es el que te arroja el ensayo. ¿Ya? Entonces, coges el TP del paciente normal en este caso, que tal vez, no sé, será del 100%, será del 110%, será del 95%, no sé. Más el tiempo del paciente, del que tú viste que estaba prolongado, que generalmente tiene que ser menor al 70%. Porque si no, no sabes, no, si no está menor del 70%, no está prolongado, pues. ¿Ya? Y eso divides para 2. Ese resultado lo comparas con el TP de la muestra, de la mezcla, perdón. Si el TP de la mezcla es igual al teórico o igual o mayor al teórico, muestra corrige, es decir, deficiencia de factores. Si en cambio esa mezcla es menor al teórico, entonces no corrige. Hay necesidad de ver la presencia de inhibidores de la coagulación. ¿Entendido? Sí, Doc, gracias. Todos entendido. Sí, Doc, ahí sí, gracias. Ya. Ya, ahora el tiempo de trombina. El tiempo de trombina básicamente es el que evalúa solo el pase de fibrinógeno a fibrina. ¿Sí? Y claro, este es el que ve la posibilidad de estar. ¿Para qué me sirve a mí? Es para ver, como es sensible solo al factor 1, es decir, al factor de fibrinógeno, obviamente que el fibrinógeno menor al 80 mg puede estar prolongado. Pero básicamente insiste, en este caso, también puede ser sensible a la presencia de disfibrinogénemias, ¿no? Es decir, alteraciones del fibrinógeno, pero el fibrinógeno puede estar ahí, pero no es un fibrinógeno no funcional, ¿ya? Es muy sensible, el TP es muy sensible a la presencia de parina o de antitrombínicos directos, ¿ya? Se prolonga por la presencia de cantidades aumentadas de PDF y se puede prolongar en el caso de presencia de paraproteínas que interfieren en la polimerización de la fibrina. No es sensible a la deficiencia de ningún factor excepto el fibrinógeno. ¿Ya? Espero que esté claro. ¿Ya? Bueno, la protrombina residual sérica, bueno, este tipo de cosas no vamos a ver porque muy, muy, espera. Mierda. Bueno, parece que ahí se me ha caído una diapositiva, pero les había hablado del tiempo de mezcla, del tiempo de trombina. Cuando es alterado el TTP, en caso del tiempo, o sea, decir, el tiempo de tromboplastina, ya no se utiliza aquí esto de la mezcla del TP teórico. ¿Por qué? Porque el TP teórico está basado, como les decía, en el porcentaje de actividad del TP. En cambio, el TTP, ese sí solo se les valora o se les mide básicamente en porcentaje, el TP. El TTP, en cambio, solo se reporta en segundos. Por tal razón, para el TTP no existe, no se hace así, sino se hace con otro cálculo que se conoce como el índice de Rosner. El índice de Rosner básicamente es igual, tienes que tener 3 reportes. El TTP del paciente generalmente es del prolongado. El TTP de un paciente normal, ¿no? Que es del paciente normal. Y el TTP de la mezcla. Entonces, de ahí generalmente tú divides. Pero divides. Bueno, sí, es una división. ¿Una división de qué? Del TP del, este caso, de la mezcla, menos el TTP del paciente y divides para el TTP del TTP del paciente. Y si es que es mayor al 15%,
o lo que es lo mismo de 0.15 esa relación, paciente tiene la presencia de inhibidores. Y es que es menor del 15%, quiere decir que tiene deficiencia de factores. ¿Entendido? Repito, nuevamente. La idea aquí es, en cambio, en el TTP, el índice de Rosner es diferente a cuando el TP. ¿Por qué? Porque el TP sí se utiliza actividad de porcentaje. En cambio, el TTP solo reportan en segundos. Por tal razón, el cálculo de los ensayos para la mezcla de plasma normal y del paciente no pueden ser hechos como con el TP. Ahí se utiliza el índice de Rosner. El índice de Rosner básicamente quiere decir el TTP de la mezcla menos el TP del paciente en este caso, ¿sí? Dividido para el TTP en este caso normal. Esa relación, esa división te va a salir, no sé, de 1.28, perdón, 0.28, puede darte 0.10 o puede darte 0.60. ¿Ya? Cuando está mayor a 0.60, el paciente tiene presencia de inhibidores. Si está menor de 0.60, el paciente tiene déficit de coagulación, de factores de coagulación. ¿Entendido? Si quieren un poquito más específicos, busquen en internet índice de Rosner y vean cómo se hace el cálculo. Porque a lo mejor solo hablándoles, capaz que no se entiende bien. ¿Entendido? ¿Preguntas? Doc, nos dijo que el valor es 0.60, mayor a 0.60 era presencia de No. inhibidores. El valor. No, yo les dije que es mayor a 0.15. Ya, si es mayor a 0.15, el paciente tiene presencia de inhibidores. Si es menor de 0.15, el paciente tiene deficiencia de factores de coagulación. Les puse los ejemplos, que te pueden dar 0.60, 0.28, 0.10, pero el valor de corte es 0.15. Ah, listo, Doc. ¿Entendido? Voy a poner un ejemplo. Si ustedes tienen un TTP de 56, irán anotando, ¿verdad? Un TP de 56, cuando lo normal es tener el TTP hasta 35 segundos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está anotado? Sí, Doc. ¿Aló? Sí, doc. Ya. Sí, Entonces, doc. TP del paciente, 56 segundos. Entonces, yo busco un plasma normal que sea normal. Es decir, el TTP del paciente normal, digamos, está en 30 segundos. ¿Ya? Cojo 50% de mezcla del paciente, perdón, 50% de muestra del paciente y 50% de muestra del plasma, de un plasma normal, les mezclo, le corro, ¿ya? Y me sale que tengo un TTP de 38 segundos, ¿ya? Entonces, ¿tienes cuántos valores? Tienes 3 valores, ¿no es cierto? Tienes el TTP del paciente que era 56. El TTP normal que era de 30 segundos y el TTP de la mezcla, ¿de cuánto era? 38. Ya, entonces, 38 menos el TTP de la mezcla, ¿no?
TTP de la mezcla, que es 38, menos el TTP del paciente normal. ¿Cuánto era el paciente normal? 30. 30, doctor. 30. Eso divido, ¿cuánto sale? 8. 8, perfecto. Divido para 56 segundos, ¿cuánto te da? 0.14. 0 punto, 0.14. 14. Por tal razón, ¿qué quiere decir? Si el límite de corte es de 0.15, te dio 0.14, eso quiere decir que hay Déficit de factores de coagulación. déficit de factores de coagulación. ¿Entienden? Este es el índice de Rosner. Se lo calcula diferente al TTP, perdón, al del TP. ¿Por qué? Porque en el TP, en cambio, tú tienes, te reportan es en segundos, en porcentaje y en INR. Por eso digo, si ustedes tienen un laboratorio que al pedir un TP, que todo lo te da en segundos y no te da en actividad de porcentaje, cambia de laboratorio, no sirve. Porque si no, me impide a mí hacer un montón de cosas. Y hay laboratorios muy renombrados que mandan así. No sé por qué, pero no sé por qué. ¿Entendido? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Ya. Los 8 segundos, o sea, del arresto del TTP de la mezcla menos el TTP normal, daba 8 segundos. Eso se divide para el TTP del paciente, ¿no? Sí, Ah, ya. Gracias. ya. Era diferente, acuérdense, es diferente el proceso, porque a veces se dice, impone y quieren hacerle del TTP, perdón, quieren hacerle como que si fuera el del, el del TTP, quieren hacerle como se hace con el TP, y no se puede hacer, porque en el uno se utiliza el porcentaje y en el otro es segundos. Por eso en el del TTP se utiliza el índice de Rosner. En el TP se utiliza es el TP teórico. ¿Está claro? ¿Aló? Sí, doctor. Ya. Entonces, rapidito con Von Willebrand. ¿Aló? Yo tengo un ratito y ya proyecto a mis compañeros. Ya no, ya le proyecto.
Sí se puede ver ahí. Sí, van. Ya. Buenos días, doctor y compañeros. El tema de hoy es enfermedad de von Willebrand y los integrantes son Vanessa Campos, Samir Molina y Wendy Tipán. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Para empezar con la enfermedad, vamos a empezar hablando del concepto. La enfermedad de von Willebrand es la causa más frecuente de hemorragia hereditaria y este va a comprender un grupo heterogéneo de diátesis hemorrágicas, haciendo referencia a su transmisión genética, manifestaciones clínicas, expresión biológica y también los mecanismos patogénicos de la instauración. Como denominador común tenemos que se trata de un trastorno del factor de von Willebrand circulante. Tenemos que este se va a presentar como un trastorno cualitativo cuantitativo y este factor forma parte de un grupo de moléculas que va a desempeñar un papel importante en la interacción con las plaquetas, con el endotelio vascular. También actúa como una proteína transportadora. En la presente diapositiva podemos ver, como ya les mencioné, que el factor de von Willebrand tiene una doble función. Por un lado, interviene en la adhesión plaquetaria del subendotelio y por el otro lado, este va a ser el encargado de mantener los niveles del factor 8 circulante, debido a que es su proteína transportadora. Siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación, se han descrito más de 20 subtipos en 6 categorías básicas. Para la clasificación se toma en cuenta o se fundamenta en la composición multimérica del factor de von Willebrand y se han descrito 3 tipos básicos. El tipo 1 se trata de una reducción parcial de los niveles circulantes del factor, pero este va a tener una estructura normal. El tipo 2 o la clasificación tipo 2, los valores circulantes del factor de von Willebrand son normales o reducidos y tienen una alteración. Dentro de este tipo 2 encontramos 4 subcategorías, tipo A, tipo B, tipo C y tipo N. La de tipo A corresponde a defectos moleculares del factor y con una pérdida parcial o total de su funcionalidad. El tipo 2B se caracteriza porque el factor plasmático presenta una mayor afinidad de la proteína normal para ligarse a la glicoproteína 1B de la membrana plaquetaria. El tipo 2C va a englobar variantes que ya les mencioné antes, en donde va a existir la pérdida de la funcionalidad, pero la distribución multimérica de esta proteína va a ser normal. El tipo 2N va a existir un defecto del factor que va a impedir formar un complejo estable con el factor 8, pero su estructura va a ser normal. Y por último, la clasificación tipo 3, esta va a ser la forma más grave de la enfermedad y va a existir una ausencia completa del factor de von Willebrand plasmático. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a su epidemiología y genética, la enfermedad es la coagulopatía congénita más frecuente, aunque su verdadera prevalencia está aún por determinar, ya que las formas leves de esta enfermedad no se diagnostican. Aquí la prevalencia de las formas graves del tipo 3 está entre 0.1 y 5,3 casos por millón de habitantes. El tipo 1 es el más frecuente con el 75% de los casos, mientras que el 19% de los pacientes tiene forma variante del tipo 2. Aquí afecta del 0.01% al 1.3% de la población y se da de igual manera en hombres y mujeres la misma prevalencia. El patrón de en el tipo 1, así como gran parte de las variantes del tipo 2, el patrón de herencia es autosómico dominante. El tipo 3 y de algunas formas del tipo 2 tienen un patrón de herencia autosómico recesivo. Aquí los individuos afectados pueden ser homocigotos como dobles heterocigotos. Los heterocigotos suelen ser asintomáticos.
Aquí, como a la alteración molecular responsable de algunos casos de la enfermedad, se han identificado diferentes anomalías del gen que codifica el factor de von Willebrand localizado en el cromosoma 2. El individuo con el tipo 3 han encontrado grandes deleciones del gen. Pásale, por favor. Ya. En cuanto al cuadro clínico, los síntomas predominantes son las hemorragias de mucosa, aunque también se han encontrado hemorragias posoperatorias. Los síntomas hemorrágicos son muy frecuentes son infrecuentes en la lactancia y casi siempre aparecen en la infancia. Aquí las manifestaciones hemorrágicas más importantes se producen en las mucosas, epistaxis, gingivorragias y metorragias. Igual pueden presentarse en las hemorragias musculares y articulares aparecen en el tipo 3, mientras que también pueden presentarse hemorragias gastrointestinales en el 10% de los enfermos. Manifestación que en ocasiones se asocia a la presencia de malformaciones vasculares, angiodisplasias o telectasias hereditarias. En el tipo 1, el riesgo hemorrágico guarda relación generalmente con la tasa del factor de von Willebrand circulante, aunque en numerosas ocasiones la intensidad de la hemorragia varía notablemente incluso entre los individuos de la misma familia, mientras que en el tipo 2, pese a la existencia de concentraciones elevadas, al existir una anomalía cualitativa de la molécula pueden registrarse complicaciones de hemorragias graves. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto al diagnóstico, puede sospecharse el diagnóstico en enfermos con antecedentes de hemorragias en mucosas, también cuando hayan presentado una historia familiar positiva. Bueno, como ya mencionó mi compañera, esto va a afectar a los ambos sexos. También el tiempo de hemorragia suele estar alargado, pero al no ser una prueba consistente, ha sido sustituido por el estudio con el PFA 100. También esta proteína puede estar ausente en el tipo 3, reducida de forma variable en el tipo 1 y en el tipo 2N, y normal en algunas de las otras formas del tipo 2. Entonces, para establecer el diagnóstico correcto es muy importante el estudio cuantitativo y funcional del factor de von Willebrand circulante, que en el tipo 1 se haya reducido. Y en el tipo 2N y normal en algunas de las otras formas del tipo 2. También para establecer, bueno, como les había dicho, en el tipo 1 se vaya reducido, en el tipo 3 va a estar ausente, y en las variantes del tipo 2 pueden presentarse valores normales, aunque con una actividad funcional alterada. Por ejemplo, en determinadas situaciones como en el embarazo o el posoperatorio inmediato, el diagnóstico del tipo 1 de la enfermedad puede ser complejo, ya que es posible que el factor de von Willebrand esté aumentado y al comportarse como un reactante de fase aguda. También la determinación funcional del factor de von Willebrand circulante se va a realizar mediante la investigación de aglutinación del plasma rico en plaquetas. Sí. ¿Qué más? Con la aglutinación del plasma rico en plaquetas del enfermo con ristocetina. También, la intensidad de aglutinación plaquetaria guarda una relación con la presencia del factor de von Willebrand plasmático, excepto en determinadas formas variables del tipo 2. Ya, también en esta diapositiva
Bueno, la intensidad de la aglutinación plaquetaria guarda una relación con la presencia del factor de von Willebrand plasmático, como determinadas formas variantes del tipo 2, dado que en determinadas cuadro conocido como pseudo von Willebrand, en el cual el defecto reside en la membrana plaquetaria, pueden aparecer defectos de aglutinación frente a la aristocetina. También va a ser conveniente dosificar el factor plasmático, que es el responsable de la aglutinación, conocido como el cofactor de la aristocetina. También se aconseja intentar clasificar a cada enfermo dentro de los diferentes subtipos de la enfermedad de von Willebrand. Y bueno, aquí el interés va a radicarse no solo en establecer un diagnóstico pronóstico, y también hay que hacer un seguimiento genético correcto, sino también puede ser un factor de consideración importante en la elección del tratamiento. El estudio de la composición multimérica del factor de von Willebrand plasmático nos va a facilitar una clasificación de los subtipos. También la prolongación del tipo de hemorragia puede presentarse en determinadas trombocitopatías. En este caso, el estudio de la actividad del coagulante del factor 8 y los estudios de agregación de plaquetaria pueden resolver algunas dudas diagnósticas. ¿Qué más? En cuanto al tratamiento, la elección del tratamiento depende de la tipificación diagnóstica que se haya realizado. En el tipo 1 clásico de la enfermedad, el tratamiento de elección va a ser el acetato de desmopresina, con el que se va a ayudar a corregir la anomalía de la hemostasia primaria y también nos ayuda a elevar considerablemente los valores del factor 8. En el caso del tipo 3, así como en determinantes variantes del tipo 1, el acetato de desmopresina no va a ser muy efectivo, por lo que se va a recomendar una administración de concentrados ricos en el factor de von Willebrand. También el empleo de fármacos antifibrinolíticos puede ser un recurso terapéutico útil como profilaxis y tratamiento de hemorragias de la cavidad bucal, e incluso también puede ser de las menorragias. También en ocasiones con el control de estas últimas, el empleo de los estrógenos o anticonceptivas también puede ser beneficioso. Por último, en el 10% de enfermedad de von Willebrand de tipo 3 que han recibido una politransfusión van a desarrollar anticuerpos precipitantes contra esta enfermedad. ¿Aló? ¿Aló? Sí, se le escucha, Doc. ¿Ya terminaron? Sí, ya terminó el grupo. Bueno, a ver, entonces pongan de nuevo todo. Ya, entonces verán. ¿Sí me escuchan? Sí, Doc. Ya, perfecto. Entonces verán. Básicamente, entonces estamos en el fraude de von Willebrand, ¿no? En el fraude de von Willebrand,
básicamente, como dice, claro, dice la causa más frecuente de hemorragia hereditaria. Sí, sí, es verdad. Pero hay que tomar en cuenta que por circunstancias de diagnóstico, muchas veces la enfermedad de von Willebrand, aquí en el Ecuador, hay más hemofílicos que von Willebrand, cuando no es así, cuando debería haber más von Willebrand que hemofílicos. ¿Por qué este proceso? Porque realmente primero no se sabe bien, porque no se entiende bien, pero yo creo que ustedes ya lo van a entender bien. Y segundo, porque el diagnóstico no es tan fácil, o me parece que más fácil es diagnosticar hemofilia, no por la presentación, sino me refiero al diagnóstico de laboratorio, es más fácil el diagnóstico de hemofilia que el de von Willebrand. Sí, siguiente. Ya, entonces, obviamente, básicamente la función del von Willebrand es importantísima, ¿no? Es ayuda a la adhesión plaquetaria al subendotelio. Por eso habíamos comentado que el factor de von Willebrand es el primer factor que entra en contacto para que las plaquetas puedan inicialmente añadirse al endotelio, pero también funcionan en la agregación, funcionan en y otra de las funciones muy importantísimas que tiene en cuenta esta enfermedad es la de mantener los niveles del factor 8 circulante. Básicamente, ¿por qué? Porque el factor 8 circulante en relación al factor de von Willebrand es una cosa mucho más pequeña y es muchas veces más fácil aclarable, o sea, se aclara más fácilmente del torrente sanguíneo el factor 8 que el von Willebrand. Por eso el factor 8 va unido al von Willebrand y este en teoría le protege del aclaramiento al factor 8. Sí, por eso es importantísimo, que ya vamos a ver después por qué. Siguiente. Ya, entonces en la clasificación básicamente tenemos tres tipos, el tipo 1, el 2 y el tipo 3. La tipo 1 es básicamente la deficiencia parcial del factor de von Willebrand, que básicamente es la más común, como dice aquí, el 70-80%. El tipo 2 básicamente no es no hay una deficiencia en sí del factor, ¿ya? Aquí la deficiencia es cualitativa, es una alteración cualitativa del factor de von Willebrand. Y la deficiencia y el tipo 3, en cambio, es cuando hay como que diría, una alteración muy importante, sería casi hay ausencia de factor de von Willebrand, es decir, es un tipo 1, pero mucho más profundo, ¿ya? Y es muchas veces más rara. Siguiente, no sé si tienes ahí, me explicas cada cuán. Siguiente. Ya voy. Ya, atrás. No, atrás. Ya. Entonces, básicamente, el del tipo 2 se divide en 4 formas, ¿no? El tipo 2A, 2B, C y N. En el 2A dice disminución de la adhesión plaquetaria dependiente del factor de von Willebrand con ausencia de los multímeros de mayor tamaño, es decir, los multímeros de alto peso molecular. Acuérdense cuando habíamos nosotros habíamos visto que generalmente, cuando habíamos hablado de PTT, existían el factor de los multímeros de alto peso molecular, que al final son los responsables que realmente sean los que les agarran las plaquetas y les aglutinan las plaquetas y se unen. Esos son los que la parte del factor de von Willebrand básicamente importantes para esta situación. La del tipo 2A, es decir, el factor de von Willebrand está esto, pero hay una disminución o una alteración de estos multímeros de estos de alto peso molecular. Es decir, está el factor de von Willebrand, pero no cumplen su función. ¿Ya?
En cambio, la del 2B, en cambio, dice que hay una alta afinidad del factor de von Willebrand por la glicoproteína 1B plaquetaria. Es decir, que básicamente el factor de von Willebrand es en teoría normal, ¿ya? En teoría normal, en cantidad. Pero básicamente este factor lo que hace es que se une muy de una manera muy importante a la glicoproteína 1B plaquetaria y lo que hace es quedarse unido y al momento de ser aclarado se aclara con todo y plaquetas. Es decir, que se va el factor de von Willebrand, no funciona bien el factor de von Willebrand porque los primeros están unidos y no tienden a funcionarse muy bien. Y cuando es aclarado el von Willebrand, se aclara con todo y plaquetas, produciendo una plaqueta, como quien diría, una alteración hemorrágica con plaquetas bajas. También es el típico paciente que tiene sangrado con plaquetas bajas en sí, pero después el problema son las plaquetas, no son solo las plaquetas, es porque aparentemente el von Willebrand 2B es el que producto de eso tiende a aclararse las plaquetas y caen las plaquetas. Por eso esta 2B generalmente está asociado con plaquetopenia. ¿Ya? La 2C, en cambio, es la enfermedad en la que se encuentran ahí, ¿no? Están ahí, bueno, están ahí las plaquetas, perdón, el factor de von Willebrand, y que no hay alteración en el von Willebrand, pero existen cantidades especiales, sí existen cantidades normales de multímeros de alto peso molecular, a diferencia de la que no habían. Esta, en cambio, sí tiene los multímeros de alto peso molecular, no que no funciona. ¿Ya? Y el 2N, básicamente, es un factor de von Willebrand que hay una disminución de la afinidad del factor de von Willebrand por el factor 8, es decir, recuerden que hemos dicho que el factor 8 es el factor 8 va unido al von Willebrand y este le aclara, o sea, le protege ese aclarado. Cuando no hay esta suficiente unión, el factor 8 básicamente se va fácilmente. Es por eso que a este factor de von Willebrand se le conoce como una pseudohemofilia. Es el típico paciente que se confunde con mujeres hemofílicas. No son mujeres hemofílicas. No existen mujeres hemofílicas. Son generalmente enfermedades de von Willebrand tipo 2N que cursan con factor 8 bajo. ¿Ya? Siguiente, ahora sí, siguiente. Ya, siguiente, porque eso no vamos a ver, y bla, bla, siguiente. Siguiente. Ya, el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico básicamente hay que tomar en cuenta dos cosas importantísimas. Primero, la cantidad de von Willebrand es importante. Y cuando uno hace ojo, como habíamos visto, no siempre el TP y el TP están prolongados. ¿Sí? También pueden estar alteradas la actividad plaquetaria. En estas circunstancias, cuando uno puede utilizar el diagnóstico es la producción o replicación de la cantidad de factor de von Willebrand. ¿Por qué no utilizo replicación o reproducción? Porque el factor de von Willebrand es difícil poder medirlo, ¿ya? Generalmente también se lo mide de una manera, la manera más fácil es por actividad, es por porcentaje de actividad. Entonces, muchas veces el paciente está con un porcentaje de actividad disminuido con respecto a los normales. Pero esto va a estar presente solo en los pacientes que tienen factor tipo 1 y tipo 3. En el tipo 2, en cambio, el porcentaje de actividad puede estar inclusive hasta normal, porque la deficiencia es cuantitativa, básicamente. ¿Cómo yo miro estas circunstancias? Es justamente complementando con el factor de eristocetina, que ese es el que me va a dar la funcionalidad. ¿Ya? Siguiente.
Siguiente. Ya, obviamente hay que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Qué tipo de tratamiento? Existe obviamente la desmopresina, que es el tratamiento como que es estándar, pero este solo sirve en el factor, en el tipo 1, se lo sirve bien. Puede haber respuesta. En el tipo 3 ya no sirve, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay, o sea, no hay producción. Y lo que hace la desmopresina es aumentar el descargo, aumentar la liberación por parte de las células endoteliales. Generalmente, eso hace la desmopresina, ¿ya? Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, un paciente en el que no se utiliza, por ejemplo, plaquetas en el 2B, que generalmente pueden ustedes ponerle plaquetas y por esta alta afinidad que tiene, generalmente esas plaquetas también se van, se empeoran la plaquetopenia. ¿Listo? Eso con respecto cuando tienen la utilización de desmopresina, aumentan la plaquetopenia. Yo creo que eso es lo que hay que tomar en cuenta. No sé si tienen alguna pregunta. Doc, en el tratamiento del tipo 2B, ¿qué tratamiento se podría aplicar? Pero no te escuché. En el caso del tipo 2B, Doc, ¿qué tratamiento se podría aplicar? En el tipo del 2B, generalmente lo que puedes hacer son dos circunstancias. Una, o dar factor 8 que contengan trazas de factor de von Willebrand, ¿sí? O en su defecto puedes utilizar factor 7 activado, que ayuda a la hemostasia en este caso. Listo, Doc, gracias. ¿Alguna otra preguntita? Creo que ya no hay ninguna duda, Doc. Ya. Ya listo, entonces, bueno, no alcanzamos a ver hemofilia. En teoría deberíamos estar con hemofilia, estas otras cosas. Vean, les iba a decir? Verán, eh, el miércoles podemos tener así mismo a esta misma hora. Sí, doctor. Ya, entonces, el miércoles deberíamos ver tres cosas. Deberíamos ver Hemofilia. hemofilia, ¿sí? Tenemos que dar generalidades de trombofilia, eso dan ustedes, ¿sí? Y Ya. mandé, Sí, sí, Doc. ya. Y el tercer tema sería síndrome antifosfolipídico. Ya, Doc. Todos los temas damos nosotros. ¿Mandé? Todos los temas damos nosotros, ¿no? Sí. Sí. Ya. Ya, doctor. Muchísimas Ya, gracias. listo. Entonces, ok, ahí nos vemos. Ya, hasta luego, Doc. Gracias. Hasta luego, doctor.